Continuando con el manga donde lo dejamos en la primera parte, vemos que el duque está resudando mientras duerme, así que bueno, la prota se acercó preocupada porque eso de que una persona sude tanto mientras duerme no es normal, porque o sea, en el ambiente ni siquiera hay calor. De hecho esa situación le hizo recordar la vez que su madre falleció, porque precisamente su madre estaba acostada y sudando de la misma manera minutos antes de colgar los tenis. Por eso la prota no quería quedarse de brazos cruzados en esta oportunidad, así que la vemos agarrar una toalla para secar al duque. El detalle es que en eso el duque se despertó en plan violento, y detuvo el intento de la prota por secarlo, que ante la escena la prota comenzó a llorar, ya que considera que cometió un error al querer limpiar al duque, pero no, el error es del duque, o sea todavía lo iban a secar y se levanta de esa forma tan violenta, de allí que cuando el duque reconoció que su reacción fue desmedida, soltó el brazo de la prota, se llevó la mano a la cabeza, acercó a la prota a donde él estaba, y la abrazó consolándola por haberla tratado mal hace un momento. Ahí la prota se quedó aproximadamente 10 minutos sobre el pecho del duque, y al día siguiente, la vemos de regreso a sus labores domésticas, donde por el momento le correspondió llevar una cubeta de ropa a tender. El problema es que en eso, fue abordada por dos sujetos que también tienen aspecto de sabandijas y quienes la terminaron raptando y tirándola en el patio. Cuestión que en eso, vemos llegar al lugar a Francisco, la sabandija mayor, debido a que él fue quien le dio la orden a las otras dos sabandijas para que raptaran a la prota, todo con la intención de vengarse de ella. Por eso vemos que le dio la orden a sus amigos de que iniciaran a golpearla al punto de acabar con ella. Así es como vemos a los patanes pegándole a la prota, mientras ella se limitaba a llorar y a pensar que a diferencia de lo que era su pensamiento a principio del manga, ahora no quiere morir, pues ahora encontró a alguien que la trata bien y la hace sentir en casa. De allí que la prota activó su deseo de resistirse a la muerte, y con ello, logró alborotar a los animales de la mansión, desde los caballos hasta las aves, que ante esto, el duque se alarmó, ya que él en el fondo todavía sospecha que la prota puede dominar los animales, así que, de allí que salió a revisar dónde está la prota. El problema es que lo que encontró fue la cubeta de ropa tirada en el suelo, así que bueno, ahí el duque salió corriendo en dirección al bosque hasta encontrar a los sabandijas golpeando a la prota, quienes obviamente se mostraron recagados, pero bueno, ya no hay vuelta atrás, ya los pillaron, ahora deben asumir las consecuencias. Aunque bueno, antes de aleccionar a los sabandijas, el duque se dedicó a consolar a la prota, ya que se dio cuenta que la pobre la estaba pasando muy mal, siendo que en medio de eso, mientras con un brazo abrazaba a la prota, con el otro sacó su espada y se encargó de todito los sabandijas con un solo espadazo. Tiempo después, vemos a la prota despertar en la habitación del duque, siendo observada precisamente por el duque, a lo cual, la prota se sintió bastante avergonzada ya que recordó un episodio desagradable del cual el duque la rescató, pero no pasa nada, porque para eso está el duque, para consolarla y decirle que todo va a estar bien. Que en medio del consuelo, la prota siente que quiere quedarse sirviendo al duque para siempre, pues esto funciona como con Dobby el de Harry Potter. A Dobby se le mantenía leal dándole un calcetín, pero a la prota se le mantiene leal abrazándola, pues a ella nunca la habían abrazado, así que bueno, ahora que el duque la abraza, ella no quiere irse a otro lugar que no sea con él, pero como la prota es muda, no puede hacerle entender todo esto al duque. Lo que sí es que en razón de sus abrazos y por la mirada de sus ojos, el duque entendió que la prota se está aferrando a él porque tiene miedo de que le vuelva a pasar lo mismo, así que el rubio le da el consejo de que no confíe en nadie distinto a él, lo cual incluye que no siga a nadie que no sea él, sin importar que esas personas trabajen para él. Ella no debe hacerle caso a nadie que no sea él. Así es como tras tanto consejo y abrazo, la prota se quedó dormida, así que el duque la regresó a la cama, y se fue a encontrar con el viejo consejero y el chico leopardo para conversar sobre un viaje que deben hacer. A esto, el chico leopardo dice que se quedará con la prota, pero no, el duque dice que la llevará consigo, porque bueno, él sabe que la prota corre peligro cuando no está con él. Así es como tras darle las instrucciones al chico leopardo sobre lo que debe hacer en su ausencia, el duque se fue a buscar a la prota, la cual estaba dormida en el piso, siendo que cuando el prota la despertó, su primera reacción fue la de quitarle la ropa, y bueno, ahí el duque pensó que lo que quería la prota era abrazarlo, pero no, al final el duque tuvo que refrenar sus intentos de abrazo ya que la prota no buscó abrazarlo, y claro, esto hizo sentir al duque un poco decepcionado, no tanto porque la prota no haya buscado abrazarlo, sino porque él, que se supone que no quiere a nadie, haya estado esperando el abrazo. Pero bueno,
Al final el abrazo se lo dieron mientras estaban durmiendo juntos, y con propina, porque eso fue toda la noche abrazados, que cuando la prota se despertó se sintió muy bonito porque ese cuerpazo del duque arropa a cualquiera. Así es como más tarde, vemos a la prota subida con el duque en un caballo, porque recordemos que el duque dijo que la llevaría a la misión y eso es lo que está haciendo. Lo único es que la prota no está acostumbrada a realizar ese tipo de viajes, pues a ella siempre la tuvieron encerrada en un jardín, así que en medio del camino se terminó quedando dormida. Sí, gente, o sea, la waifu se durmió encima del caballo. Esta prota no tiene inconvenientes en dormir donde sea, pero el problema con esto es que al duque se le está volviendo muy incómodo cabalgar con la prota dormida, así que mejor decidió frenarse y tomar un descanso. Que bueno, cuando el duque iba a bajar a la prota del caballo, esta se terminó despertando, siendo que ahí, el duque fue quien terminó atendiendo a la prota, invirtiéndose a este respecto los roles, o sea, el duque parecía el sirviente ahora porque incluso se ofreció a quitarle los zapatos. Que claro, frente a la escena vemos que la prota se sonrojó porque eso de que tu jefe te atienda de esa forma no es para nada normal. Pero bueno, más allá de esta extraña escena donde la prota se emociona de más porque el duque le está quitando el zapato, el manga nos traslada a una mesa donde se encuentran varios feudales conversando sobre que el duque es un héroe de guerra que incluso llegó a vencer a 10 ejércitos él solo. O sea, este tipo está más roto que el capitán Levi y este es el momento en el que me vengo a enterar, mis respetos duque. Ahora bien, el caso aquí es que los feudales le tienen envidia al duque, así que están planeando enviar un atentado en su contra. Sí, gente, esta pila de viejos quieren asesinar al duque para quedarse con los territorios que tiene. Pero lo peor del caso es que estos viejos son supuestos aliados del duque, porque al poco rato vemos que el duque llegó al lugar para reunirse con los viejos, a quienes como dije, considera aliados. Ahí uno de los viejos condujo al duque a una posada, donde al poco rato, le enviaron a una waifu para que le haga compañía. Sin embargo, el duque consideró que había algo raro con esa waifu, o sea, este duque no es ningún pendejo, así que prefirió no sucumbir a la tentación ya que le pareció extraño que mandaran a la hija del conde para complacerlo. Por el contrario, ante la sospecha de que le pueden estar tendiendo una trampa, nuestro audaz rubio fue a buscar a la prota para irse a otro lugar ya que ese le trae mala espina. Así es como al rato, vemos al duque llegar a otra posada para pedir alojamiento. El único detalle es que las habitaciones disponibles tienen una sola cama, pero bueno, esto no va a ser un inconveniente para la prota y el duque ya que como bien sabemos, esos dos han dormido juntitos y abrazaditos más de una vez. De allí que el duque terminó pagando la habitación, pero eso sí, ahí también le dijo a la prota que se fuera a dormir ella primero, que mientras él irá a hacer otras cositas, y como esas cositas son peligrosas, el duque tuvo que noquear a la prota y llevarla a la cama ya que ella seguro iba a querer ir con él. Tras esto, el duque sacó su espada y se fue a enfrentar a algunos enemigos que percibió desde antes, los cuales además tienen la misma máscara del gran Kakashi Sensei, pero bueno, la verdad no importa mucho la máscara que utilicen estos malandrines porque igual el duque se lo fue madreando en un santiamén, que ahí uno de los enmascarados que quedaba en pie se asustó mucho y dijo pailas, yo a este no lo enfrento, pero bueno, tampoco es que del duque se pueda escapar tan fácilmente. Pues ahí el duque le dijo a él y a su otro compañero que les daría una muerte sin dolor si le cuentan quién los mandó a matarlo. Que ahí, uno de ellos dijo que son enviados del Opel, y justo cuando pronunció esto, el duque lo mandó a reunirse con San Pedro, tanto a él como a su compañero, pues aunque al duque no le cuadra que los que lo enviaron sean del Opel, igual ya se hizo una idea de que quienes lo mandaron a matar son aristócratas, y como él es muy bueno investigando sabe que dará con las personas correctas. Pero mientras eso ocurre, el duque continuó su camino hacia el palacio. El problema es que en eso, la prota se nos enfermó así que el duque tuvo que volverse a frenar. Se me hace que al duque le fuese salido mucho mejor dejarla con el chico leopardo, o sea la prota lo que está haciendo es retrasarlo pero bueno, cada quien con sus cargas, y es que el duque en una de esas, con la excusa de que la curará de la enfermedad, la terminó besando mientras estaba dormida, siendo que luego de esto, fue a dejarla en la cama de la posada a ver si ya cuando despierte se siente mejor. Y es que sí, al rato vemos que la prota ya se siente mucho mejor e incluso salió de paseo con el duque, que en medio del paseo, a la prota se le antojó comerse algo dulce, y como el duque es bastante complaciente, sacó unos dulces que tenía en el bolsillo y se los comenzó a dar a la prota en la boquita para que la niña sepa lo que se siente comer dulce. ¡Qué bueno! Ahí la prota le devolvió al duque uno de los dulces, y esto hizo que nuestro rubio se sonrojara un poco, pero
son mamadas, estas cursilerías no vienen al caso ahora, pues ahí la prota comenzó a sangrar debido a que le vino el periodo, así que el duque tuvo que arroparla, cargarla, y llevársela de regreso a la posada porque eso de andar caminando mientras sangra por las piernas debe ser algo muy feo. Así es como tras darle su respectiva atención, la prota pudo recuperarse del sangrado y al poco rato la vemos a bordo de un carruaje llegando junto con el duque al palacio del emperador. Ahí fueron recibidos por los caballeros imperiales con todos los honores. En una de esas, el duque le pidió a una de las criadas que por favor cuidara a la prota mientras él va a entrevistarse con el emperador, que en eso, una criada le preguntó a la prota qué relación tiene con el duque, pero claro, como la prota no puede hablar, le respondió la pregunta de forma escrita, explicándole que ella es doncella del duque. Y bueno, ahí la criada chismosa se sorprendió de que el duque haya contratado a una doncella muda, pero más allá de eso, la criada tiene interés en saber cuánto mide el bate del duque, pero obviamente la prota no va a decir esto, entre otras cosas porque ella todavía no le ha visto el bate al duque. Que en un cambio de escena, vemos precisamente al duque llegar a la oficina del emperador, donde por supuesto se tuvo que arrodillar para saludarlo, porque bueno, está frente al emperador, tampoco crean que porque el duque está roto no está obligado a hacer reverencias. Que en eso, el emperador le pidió al duque que se acerque más a él, ya que él está tan viejo que la voz no le va a alcanzar para decirle lo que tiene que decirle estando tan alejado, y claro, cuando el duque se acercó, pudo darse cuenta que el emperador está muy enfermo, pero más allá de eso, el emperador le confesó al duque que ha tenido noticias de que la facción aristocrática pretende derrocarlo debido a que se enteraron de sus problemas de salud, que a esto, el duque le pide permiso al emperador para rajarse a toda la facción aristocrática. Pero no, el viejo dice que no quiere generar conflictos, así que solo se lo dijo para que lo supiera, no para que actuara, pues el emperador tiene fe de que las cosas puedan solucionarse pacíficamente. Tiempo después de esta conversación, el manga nos muestra la escena de un baile, en donde de repente, algunas minas dejan de bailar y voltean a ver a un tipo súper guapo que llegó al baile, y sí, ese tipo súper guapo es nada más y nada menos que el duque, o sea yo también fuese dejado de bailar para voltear a ver a semejante papucho. Sin embargo, el duque se nota que está bastante aburrido de haber asistido al baile, a él lo que le gusta es los madrazos y estar con la prota, así que ahí, en medio de la pista, no dejaba de pensar en qué estará haciendo la prota. Que en una de esas, el duque puso mirada de asombro ya que se encontró en el baile con un viejo que resulta ser el duque de Eraidman, y a su hijo llamado Manor Aidman, que es el llamado a ser el sucesor del ducado de Eraidman. El problema con ellos, es que el duque sabe que no son de fiar, o sea aunque Manor Aidman tenga una apariencia casi perfecta, la verdad es que en el fondo es un tramposo, por eso para evitar problemas, nuestro rubio había tomado la decisión de irse. El detalle es que en eso, fue detenido por una mujer rubia quien se presentó como Lindra Aidman, la hija del actual duque de Eraidman y hermana de Manor Aidman. Ailin quiso conversar un rato con el duque, pero no, el duque le dijo que ya estaba de salida así que le besó la mano en sinónimo de despedida, pero le dijo que le gustaría poder hablar con ella en otra oportunidad. Que por otro lado, vemos a Lin pensando en su siguiente jugada, porque si gente, los Raidman fueron quienes mandaron a matar al duque, y antes de comenzar el baile, su padre el duque de Eraidman, le dio la orden a Lin de que aprovechara la ocasión para acercarse al duque y entablar una amistad, que claro, esta orden dejó un poco confundida a Lin porque primero lo mandan a matar y luego quieren volverse su amigo, pero a ver, quizá el viejo de Eraidman está pensando en aquel célebre refrán que dice, si no puedes con el enemigo únetele. Así que bueno, Lin ahora tiene que cumplir la orden de entablar amistad con el duque, o en su defecto, conquistarlo. Por eso la vemos preparada en el segundo día del banquete esperando la llegada del duque para irlo a pretender, pero el duque no llegó. En el tercer día del banquete, el duque tampoco llegó. Al cuarto día del banquete, ¿qué creen? El duque no apareció. Y claro, esto hizo que Lin se frustrara mucho ya que esos banquetes eran su oportunidad para acercarse a él, sobre todo porque la asistencia a tales banquetes era obligatoria, pero se nota que el duque se pasa esas cosas por los huevos. De allí que Lin le dio la orden a una de sus sirvientas para que averigüe qué carajos pasa con el duque del por qué no ha ido a los banquetes, y bueno, al cabo de un tiempo, la sirvienta fue a contarle que lo que ha estado haciendo el duque todos esos días, es quedarse en su posada con una doncella que además es muda. Que claro, en principio Lin no creyó mucho en lo que le dijo su sirvienta, porque para ella no tiene sentido que el duque prefiera pasar tiempo con una doncella muda,
que ir al banquete para verla, pero sí, esa es la situación mi querida Lin, y cuando Lin la comprendió, tomó la decisión de que haría algo para separar al duque de la prota, y cuando digo haría algo, quiero decir que le dio la orden a la sirvienta para que hiciera algo con lo cual separara al duque de la prota, de allí que bueno. Aunque la sirvienta no estaba muy convencida, órdenes son órdenes y debe cumplirlas. Por eso al rato, vemos entrar a la sirvienta sumamente angustiada diciéndole a la prota que el duque sufrió un accidente, que claro, ante esto la prota se preocupó mucho y decidió seguir a la sirvienta para que la lleve al lugar donde ocurrió el supuesto accidente del duque, pero claro, nosotros sabemos que todo esto es una estrategia para separar a la prota del duque, por eso la sirvienta no condujo a la prota hasta donde estaba el duque, la condujo hasta donde había un señor con la intención de comprarla, pero pailas, cuando la prota se dio cuenta de que la quieren joder, se soltó del agarre de la sirvienta y se fue corriendo por otro lado, en donde además, vemos que salió un búho gigante en su rescate para evitar que la persigan. El detalle es que la prota se tropezó con unas ramas mientras iba escapando por el bosque, y ahí, cuando se estaba levantando, vio al duque con Lin, que bueno, esto hizo que la prota se sintiera muy triste, porque la escena del duque con Lin le hizo entender que ellos dos están saliendo, pero son mamadas, el duque y Lin no están saliendo. Lin simplemente se encontró con el duque en los pasillos, pero la verdad es que el duque no le presta atención, y para muestra de ello, vemos que el duque prefirió ir a consolar a la prota antes que quedarse con ella. Que claro, esto no le gustó para nada a Lin, pero tampoco es que pueda admitir que su plan es separarlo de la prota, por eso le dijo al duque que enviaría a algunas sirvientas para que se encargaran de cuidarla, pero sirvientas mis pelotas, ahí lo que hizo el duque fue agarrar él mismo a la prota y llevarla de regreso a la posada. Que al poco rato, vemos a la prota despertarse y comenzar a llorar ya que ella cree que el duque la cambió por Lin, pero a ver, ahí de repente la prota dejó de llorar porque hay algo que no le cuadra, o sea ella está llorando por celos, y hasta donde ella tiene entendido no debería de sentir celos porque ella es solo una empleada del duque, no tiene mucho sentido que tenga celos, pero también es verdad que como duermen juntos, cualquiera se confunde. Que al rato, vemos llegar al duque para preguntarle a la prota si tiene algo, pues la nota más cabizbaja de lo normal, sin embargo, la prota no dijo nada, entre otras cosas porque la prota es muda, pero gente, fuera de joda, la prota no quiso ni hacer señas para indicarle al duque lo que le pasa, ella simplemente permanece triste sin confesar la razón, así que el duque no tuvo más opción que sacar sus encantos prohibidos al levantarle la cara a la prota y decirle que luce muy bonita. Con esto, la prota se sintió halagada, sin embargo, de una vez se puso a llorar así que para aliviar las cosas, el duque decidió besarla, o bueno, eso intentó, porque cuando estaban por chocar los labios, el duque se la sacó de encima de repente, ya que bueno, besarla es como mucho para este momento de la trama, en su lugar decidió abrazarla como el propio Simp. Que en una de esas, la prota volvió a llorar así que bueno, el duque cansado de verla llorar le pidió que por favor le diga qué le pasa, a lo cual, la prota le comentó que le duele el corazón pero no sabe la razón, oigan me salió un verso sin esfuerzo, pero eso no importa, lo importante es que el duque está asombrado de haber escuchado que a la prota le duele el corazón, pues eso puede ser síntomas de infarto o de algo parecido. Pero ahí el duque que no es ningún pendejo, se dio cuenta que el dolorcito del corazón que tiene la prota, es porque está enamorada suyo, así que bueno, el rubio en plan romántico dijo sentirse halagado, ya que es la primera vez que ha logrado entrar en el corazón de una fémina. Y bueno, por lo visto el duque quiere entrar en otro lugar aparte del corazón de la prota, porque en una de esas lo vemos quitarse la camisa, cargar a la prota, tirarla a la cama, desabrocharle la blusa, besarla por la zona del cuello, lamer cositas que no podemos poner, y bueno, ustedes ya se imaginan lo demás porque si me pongo a explicar mucho YouTube nos da de baja el vídeo. El caso es que el duque hizo suya a la prota, y al día siguiente, lo vemos despertarse con una cara de satisfacción que nunca le habíamos visto en todo el manga, que habrá quienes digan que la cara del duque no es de satisfacción, pero créanme, ese cara almeja siempre anda circunspecto, ahí donde lo ven es la cara más feliz que ha puesto en toda la serie. Cuestión que en eso, la prota también se despertó, pero a diferencia del duque, la expresión de la prota no fue la de alguien feliz, ella por el contrario está muy avergonzada de lo que hicieron anoche, pero ahí el duque le dice que no se preocupe, que todo estuvo muy rico, y le pide que lo mire a la cara para que se dé cuenta de lo feliz que está, que bueno, cuando la prota se dio cuenta que el rubio finalmente sonrió luego de 17 capítulos de manga, ella también lo hizo. Tras esto,
El duque propuso irse a bañar, pero como el duque sabe que la prota puede estar adolorida por lo de anoche, decidió cargarla como todo un galán, siendo que tras esto, los vemos a los dos metidos en la tina como si fueran los propios esposos. En una de esas, la prota se ofreció a lavarle la espalda al duque, y bueno, ahí nos damos cuenta que el duque tiene esa espalda con más cicatrices que las que tiene Chucky en la cara, o sea, es impresionante la cantidad de cicatrices que tiene el duque en la espalda, parece que hubiese hecho un viacrucis donde le correspondió ser Jesucristo. Así es como tras bañarse, la prota y el duque se sentaron a beberse una tacita de café al estilo profesor Girafales y doña Florinda. El problema es que la mensa de la prota no consideró que el café estaba caliente, así que se terminó mandando tremenda quemada en la boca, que a esto, vemos al duque muy atento acercarse a ella para consolarla, siendo que en eso, la vemos tocándole la mano, que a ver, la prota se quemó fue la boca no la mano, esto es solo una excusa del duque para tocar a la prota. Pero bueno, como diría el famoso refrán cordobés, en la guerra y en las quemadas todo se vale. Tras esto, vemos al duque y a la prota regresando a casa, es decir, ahora ya regresaron a la mansión del duque, y bueno, en eso al duque le volvió a dar ese impulso natural de querer cargar a la prota, o sea, la verdad se me hace bastante extraña esa manía del duque donde cada 3 pasos tiene que estar cargando a la prota, pareciera que la prota fuera inválida. Ante esto, la prota obviamente se sintió avergonzada porque una cosa es que el duque la cargue estando solos, y otra muy distinta es que la cargue enfrente de varias personas, pero bueno, a este duque la verdad que le vale madres lo que digan las personas, entre otras cosas porque esas personas son sus empleados, pero bueno, él igual se llevó a la prota cargada. Que más adelante en la mansión, vemos que hay 2 personas esperando la llegada del duque, una de ellas es el canciller interno cuyo nombre es Chloe, y el otro es un peli azul de esos perfectos cuyo nombre es Richard, y además es el actual comandante del duque. Que para resumirles la historia, lo que hablan el canciller y el comandante son mayormente pavadas, lo importante sucede cuando ambos ven acercarse el carruaje donde viene el duque, porque ahí es cuando pudieron volver a ver al duque luego de mucho tiempo. Que claro, ambos se mostraron sorprendidos de que el duque se bajara del carruaje cargando a una mujer, porque es que ninguno de estos dos conoce a la prota. Recordemos que acaban de llegar al Mangua, según esos estaban para una misión y hasta donde tenían entendido, el duque no era de los que se encariñaba con mujeres, por eso ambos concluyeron que el duque secuestró a la prota. Pero no, ahí el duque los corrige diciéndoles que él no secuestró a la prota, o bueno, en principio sí lo hizo, pero no fue en la misión de la que acaba de llegar. En cualquier caso el duque les aclara que la historia que tiene que ver con la prota es larga, así que se las contará después. Por lo pronto lo único que les dijo es que la prota es muda. Tras esto, el duque reconoció a Richard diciéndole que ahora sí parece haberse vuelto más fuerte, pues él no lo veía desde que era un chaval, y bueno, esto hizo que el Richard se nos emocionara un poco, pero más allá de eso, el duque se ha dado cuenta que el chico leopardo no se encuentra en la mansión, lo cual es muy extraño ya que él había partido a una misión sencilla, y aún así esta es la fecha y no ha regresado. Lo lógico sería pensar que le pasó algo, pero el duque dice que confía en que el chico leopardo es lo suficientemente fuerte y audaz como para sobrevivir a cualquier escenario, por lo que lo más probable es que se haya buscado alguna leoparda y ahora se esté divirtiendo. Pero bueno, más allá de esto, el duque notó que su mansión está muy distinta a como él la había dejado, así que preguntó cuál es la razón. A esto, el canciller le explicó que en su ausencia, el conde Paul se encargó de remodelar todo ya que pensaba que él no volvería, incluso el condenado Paul se proclamó como el nuevo jefe de la casa, así que bueno, ahí el duque le pidió al canciller que le diga dónde está Paul para irle a reclamar, porque a ver, este Paul se nos pasó de lanza, al menos fuese esperado a confirmar la muerte del duque antes de hacer remodelaciones. Que en eso, el duque le pidió a Richard que se quedara cuidando a la prota mientras él confronta a Paul, que en un cambio de escena vamos a conocer al conde Paul, que bueno, resulta que este conde es tío del duque, pero independientemente de que sean familia, el conde le dijo al duque que no piensa devolverle la casa, ya que esa casa en realidad le pertenece a él. Que claro, esto no le gustó para nada al duque, así que sabiendo que su tío se quiere pasar de listo, le dio la orden al canciller de que inicie un procedimiento contra Paul por rebelión, y bueno, ahí el tío sí se nos puso miedoso. O sea, Paul no pensaba que su sobrino iba a ser capaz de recurrir a métodos violentos contra él dado que son familia, pero son mamadas. Al duque no le interesan los lazos de sangre cuando la sangre de la otra persona está cochina, como es el caso del tío.
Pero gente, para ver cómo se desarrolla este culebrón, debemos hacer el esfuerzo por llegar a una tercera parte de este resumen. Para ello el requisito es el mismo de siempre, 8000 likes y 300 comentarios. Ya saben qué hacer, los quiero mucho, no hagan spam por el amor a Cristo, y Dios los bendiga.